Nos vamos directamente a Ecuador. En este momento hablaremos de lo que ha sucedido en la cárcel y el apellido Terán. Vamos con César García Vélez, que nos actualiza la noticia. Sí, se trata del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien ha copado varias páginas de los rotativos acá en el Ecuador por varios episodios que está viviendo por corrupción en el caso Metástasis, y desde que fue apresado por este mismo caso y pagando una prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ha tratado de salir de ese lugar. El argumento para la solicitud de un habeas corpus que ahora mismo se está ventilando en la Corte Nacional de Justicia se fundamenta en que durante los días 18 de julio y 19 en la madrugada, militares habrían ingresado hasta este centro carcelario utilizando bombas lacrimógenas, lo cual puso en riesgo su vida. Ha señalado con el histrionismo que le caracteriza a Terán, que se encuentra en malas condiciones de salud, incluso que está perdiendo la vista y que corre riesgo al estar en esta cárcel, por lo cual solicita su traslado hacia un centro penitenciario acá en la capital, la cárcel 4 particularmente, en donde antes solían estar los presos políticos. De momento, también se han convocado a varios privados de la libertad que están allí en la cárcel de La Roca. Entre ellos, una de las solicitudes de la defensa de Terán fue que Pablo Muentes, en el caso Purga, que está en una celda paralela, pueda también narrar lo que está viviendo desde ese lugar. También Daniel Salcedo, quien está involucrado en varios casos que están en esta cárcel, pueden aportar. Sin embargo, fueron descartados, fueron otros privados de la libertad los que dieron testimonio respecto de lo que se vive ahí en el interior. Lo cierto es que en este momento está rindiendo versiones Terán, solicitando que se le traslade de cárcel, y aún no se conoce si esta solicitud será o no acogida por las autoridades. Lo vimos hace poco en el marco del juicio político del cual salió librado. No se podría decir que al menos visualmente se encontraba en malas condiciones, por el contrario, gozaba de oratoria, de una salud, y además podía ver las proyecciones que hacía durante su exposición en el Pleno de la Asamblea. Así que bueno, veremos si finalmente esto es excesivo, el que esté en La Roca, o no. Vamos en este momento a escuchar, por supuesto, también lo que dice el abogado, el defensor de Wilman Terán, sobre esta solicitud y sus argumentos. De que el doctor Wilman Terán había manifestado sobre estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Por qué? Porque los militares, policías, adentro del SNAI, en horas de la noche, entraron a dar un mensaje lanzando gas lacrimógeno a él y a las personas que se encuentran en el área. Entonces, para poder probar estos hechos, los jueces constitucionales solicitaron un término de prueba que hoy tenía que presentar el Estado, esto es, el SNAI, los videos, y así como también los testimonios de las personas aledañas, vecinos que vivieron este hecho nefasto. Por ende, si existirían estas violaciones a los derechos fundamentales, al trato crueles de migrantes, pues el Estado tendrá que responder. ¿A través de qué? El mecanismo constitucional, conforme la sentencia 365, establece que es dar la libertad. O de no creerlo así, de forma proporcional, pero una medida adecuada para que se garantice esa integridad y la vida del doctor Wilman Terán. ¿Ir a la cárcel 4 sería? Bueno, es un mecanismo de protección que tiene que dar el Estado. Él tendrá que ver y tomar todas las garantías. Bien, estaba usted escuchando con meridiana claridad lo que decía el abogado de Wilman Terán. César, hay varios puntos que desglosar acá en este discurso, ¿no? Sí, básicamente lo uno es que su pretensión es ir a la cárcel 4, en donde de alguna manera ha sido conocida como una cárcel de políticos, en donde pasan bien o pasaban bien, al menos antes jugaban cartas, gozaban de ciertos privilegios, y de alguna manera lo que al menos el gobierno de Daniel Noboa trata de ejemplificar y enviar a estos delincuentes de cuello blanco a cárceles de máxima seguridad.
Veremos si los argumentos presentados surten o no efecto, porque lo que ha dicho Terán básicamente es que hubo esta agresión por parte de los militares lanzando bombas lacrimógenas que le causaron asfixia. Ahora mismo, durante el momento en el que está presentando sus argumentos, tuvo que suspenderse la audiencia durante varios minutos porque se desvaneció, se mareó, en otros momentos casi se desmaya, entonces tuvo que ser atendido por médicos que estaban ahí en la judicatura, pero de momento aún no tenemos el resultado. Seguramente más tarde, porque las exposiciones de Terán también suelen ser bastante extensas, podamos conocer si el juez, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia que está llevando esta solicitud, termina resolviendo si la acepta o no y a dónde iría, o de lo contrario tendrá que permanecer en la roca. César García Vélez, gracias por las precisiones y permitirnos entender con claridad lo que sucede en Ecuador. Nos vemos más adelante.